A mi lado, José María López Oñate, Coqui, para sus amigos. Diría, el milagro del talento. Pero ante todo, vamos a ubicarlo, sobre todo a ustedes, los que están fuera de España, y también a muchos españoles. Estamos en Sehín, Sehín, C-E-H-E-G-I-N. Sehín es un pequeño pueblo de apenas 17.000 habitantes en una hermosa región que es el noroeste de Murcia. Un pueblo, reitero, pequeño, que ha dado hasta campeones mundiales en varias disciplinas deportivas. Realmente milagros como el de Ana Carrasco, una niña adolescente de 16 años que hace apenas unos días en Moto 3 en el circuito mundial, la primera mujer española que puntúa en un deporte que es prácticamente privativo solo para hombres. ¿Y por qué les digo José María López Oñate, un milagro realmente del talento? Porque apenas tiene 22 años y ahora les va a contar qué es Ambel, la película, un largometraje que acaba de terminar de dirigir y que se estrenará el próximo año. Buenas noches. Buenas, Milton. 22 años. Primero, contale a la audiencia dónde y qué estudiaste. Pues estudié Comunicación Audiovisual en la Universidad Católica San Antonio. Y de allí surgió de un grupo de compañeros, de un grupo de gente de la carrera, junto a otra gente de aquí de Cejín, pues hacer este largometraje. Ahora, tener un diploma colgado en la pared, firmado por el rey de España, que dice que fulanito es médico, o es abogado, o es arquitecto, en mi concepto no lo hace. Comprarse un piano no hace al pianista. Entonces, estudiar una disciplina como la tuya, pero que un estudiante de 22 años haga y dirija una película, cuando en España, por ejemplo, se habla de Almodóvar, se habla de Amenábar, de Luis Buñuel, pues en un pequeño pueblo de la región de noroeste de Murcia has hecho una película. Este proyecto, ¿cuánto tiempo te ha llevado a hacerlo y qué surge, qué idea surge para el estreno de la misma? La clave está en rodearte de la gente que te tienes que rodear para hacerla, ¿no? Yo creo que no tengo más mérito que ninguno de los que está trabajando en la película. Pero sí que la idea surge de mí en un primer momento, surge seguramente en algún bar, en tercero de carrera, segundo de carrera, junto a Tony Guillén, que ha hecho la dirección de fotografía, y otra gente que ha estado en el proyecto. Y la idea era en principio hacer un mediometraje muy sencillo, calidad para la televisión, con cámara de televisión, pero la idea se va ampliando, va sumando gente, se une el grupo del Molino, Antonio José haciendo un fantástico guión, Juan de Dios dirigiendo toda la dirección artística, el vestuario hecho por Miriam Oñate y por Sole Jiménez. Y se va sumando gente muy capaz y dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué no podemos hacer un largometraje? Se surge la oportunidad de tener una cámara de cine, la misma con la que había rodado Peter Jackson, El Hobby. Y dices tú, si tenemos una cámara de cine, tenemos la gente que puede hacer cine, tenemos los medios, tenemos los actores, y lo tenemos todo, ¿por qué no vamos a hacer un largometraje? Pero la clave está en rodearte de gente capaz, todo el mundo, y buscar gente como Andrea Albarracín, que trabajaba con nosotros, que podía ser perfectamente el cámara, y fue el cámara de la película, y construyó la grúa que hicimos falta para la película. O sea, que creo que el éxito no está en mí, que el único que sabía hacer fuera como novedad o como extraordinario es buscar el equipo y rodearte de la gente que te tienes que rodear para hacer una película como esta. Ahora, ¿ya tienen prevista fecha de estreno? ¿Han vendido entradas para el mismo? Cuéntanos. Pues el estreno es el 5 de septiembre de 2014. El primer pase está agotado totalmente, con 1.400 butacas ya vendidas. Y el segundo creo que quedan muy poquitas, que quedaban 300 entradas del segundo pase. O sea, sí, ya hemos vendido casi 3.000 entradas en total del estreno. Y esperamos eso, hacer todos los pases que podamos, estrenarla fuera de aquí. Creo que tenía la intención de que nos fuéramos a Mataró a estrenarla también. Que la Filmoteca de Murcia ya nos había pedido ponerla y moverla por el mayor número de festivales que podamos. Contarle a la gente, se llama Ambel la película. ¿Quién fue Ambel?
un hombre del siglo XVII, y por qué ir hacia la honra de aquella época. Pues la historia es simplemente una excusa. Era la excusa para poder liar a la población de Cejín, porque tenía que ser una historia de aquí. Martín es un personaje histórico que vivió a principios del 1600 del siglo XVII aquí en Cejín, y fue el primer cronista oficial de Cejín. Él, por un duelo de honor, porque el que era alférez mayor de la villa, don Alonso Góngora, viola a su hermana, se ve obligado, y él asesina a Alonso Góngora, se ve obligado a meterse en la iglesia de la Concepción, en la que vivió 36 años encerrado. Y ahora mismo, según los datos que tenemos, es el récord en España de tiempo encerrado en una iglesia, sin salir de allí. Dice la historia que no salió de allí. Entonces, bajo esa historia, Antonio José construye un guión. Además, ahí está la magia de la ficción, ¿no? Porque nosotros sí que teníamos hechos que sabíamos que eran así. Nosotros de Amber teníamos las partidas de nacimiento de su hijo, la sentencia que había en la Chancillería de Granada, teníamos la partida de función y la de sus mujeres con las dos mujeres que se casó. Entonces, bajo esos hechos, entonces tú construyes toda una historia, porque no sabes lo que es la realidad. Entonces, jugar con los hechos que sabes que sí son reales y sin tergiversar esos hechos, construir toda una historia por encima y decir qué pudo suceder. O estar allí y decir cómo actuaría Martín en este momento. Entonces, ¿es ficción? Sí, por supuesto que es ficción, pero también es una recreación de hechos reales. Y está un poco ahí en la cuerda floja entre qué es la ficción y qué no es la ficción. Es de rigor nombrar a tu padre, un gran fotógrafo de aquí, de Cejín, desde hace muchísimos años, y pienso, contestame si me equivoco, que él, por sobre todas las cosas, te ha servido de inspiración para hacer esta película. Sí, además ha sido fundamental esta película. Además de ser uno de los actores, interpreta al que era el alcalde de Cejín en la época, un alcalde Carreño. Además de eso, yo creo que ha sido una pieza clave en producción a la hora de conseguir cosas. Yo os lo decía cuando empezábamos en Murcia trabajando en la película, la que era la directora de producción, bueno, era ella directora de producción, Elvira, me decía, dice, es que nos cuesta 400 euros conseguir un ataúd. Digo, no, un ataúd en Cejín se consigue diferente. Tienes que hablar con quien tienes que hablar para que te consiga el ataúd gratis. Y al final, pues los hermanos Cachifures no hicieron ataúd gratis. Y aquí la producción funciona diferente. Y hay otra manera de hacer cine, porque es un pueblo. O sea, es mucho más barato, pero a la vez mucho más complicado, porque tienes que contar con todo el mundo. Y aquí la clave en Amber no era conseguir dinero, era conseguir involucrar a las personas adecuadas para que estuviera todo. Tanto dinero como materiales, o como participación, colaboración. Ahora, el guionista, tengo entendido, José Antonio Ruiz, hace poco ha declarado que han querido un poco mostrar la doble moral que había en aquella época, en el siglo XVII, pero según él, que sigue intacta en el siglo XXI, ¿puede ser? Sí, la película tiene un guión magnífico, la verdad, que toca todos los aspectos. Está viendo la vida de Martín Amber, pero no es Martín Amber el protagonista es la población que rodea a Martín en el momento y cómo es la sociedad del momento. Pero una sociedad del momento que no dista del actual. O sea, vamos a tocar problemas como vivienda digna, se tocan en la película, el por qué Martín no tiene derecho a una vivienda digna en la iglesia, por ejemplo. Temas como la corrupción política se tocan en el momento, o sea, se tocan, hasta incluso puede haber de legalización de marihuana, por ejemplo, puede haber pincelada en la película, o sea, cualquier de los problemas actuales que hay en la sociedad están reflejados en el guión, y yo creo que eso es la magia que consiguió Antonio José. Y normalmente la primera vez que ves la película no lo notas, tienes que ver una segunda vez para decir, ah, mira, si aquí en esta parte han tocado tal, y yo me parece magistral esa parte del guión, el saber tocar todos esos aspectos. Ahora, según tuve entendido desde muy pequeño, las películas son muy caras. Los actores tienen un caché muy alto. Evidentemente, no vino Brad Pitt, por ejemplo, para ser el personaje principal. Pero quiero que le digas a la gente, por eso yo hablaba al principio del milagro y del talento. Los actores, que son innumerables de esta película, ¿son amateurs? ¿Son profesionales? ¿Qué importante decisión tomaste ante una cosa tan costosa, el traer, digamos, actores de verdad o gente de la propia Cejín que les ayudó a rodar? Era necesario un mixto. O sea, hay actores profesionales, Manuel Menargue se dedica a esto y vive de interpretar, ha hecho varias películas, ha interpretado un sinfín de obras por la región, ha sido uno de los actores más reconocidos de la región y hizo el papel de Martín Amber. Y también, por supuesto, desinteresadamente. Todo el mundo que ha trabajado en la película, todo el mundo, desde el actor principal, el director o el último vicesuspeón, han trabajado sin cobrar absolutamente nada.
Y Manuel es uno de los del caso y vino, le gustó el proyecto, se apuntó, le apetecía y hizo el papel principal. Luego tenemos tenemos más gente profesional, el que hace del hijo de Martín D'Ambert, Adrián Alonso. Ahora mismo esta semana se ha ido a Inglaterra, está en Londres interpretando varias obras de teatro y vive de eso también. Luego tenemos actores cecineros que no por ser cecineros dejan de ser actores, que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que como son del pueblo no son actores. Pero estaba José Ramón Moya, estaba Antonio José Ruiz, estaba Soledad Jiménez, estaba Fernando Ripoll, Esperanza Abril, Juan de Dios López. Todos ellos son de arte dramático y todos han estudiado dirección o interpretación y ya han vivido como actores, ya han trabajado de actores. Entonces no por ser de aquí dejan de ser actores, y son actores. Muchos no se dedican a eso, pero siguen siendo actores y luego eso había que rodearlo de mucha gente que vale, que a lo mejor no son actores, pero llevan muchísimos años en el teatro. Toda la gente del Grupo Teatro El Molino. El Grupo Teatro El Molino empezó en el 91, hizo su primera obra. Ya llevan muchísimos años haciendo obras, creo que tienen más de 25 representaciones detrás. Entonces eso te da un bagaje también que al final son muy buenos actores y capaces de mucho. Estaba Manolo del Molino, estaba mi padre, estaba Soledad Jiménez, que han hecho papelones en la película. El papel de Sole es magistral y creo que va a ser una de lo que va a causar sensación en la película, su papel. Ahora, hay cosas, Coqui, que son inexplicables. Por ejemplo, es costosísima cualquier producción de una película. Entonces, por ejemplo, solamente en el vestuario, porque recrear un siglo XVII, ¿cómo hicieron? Nosotros desde la producción hemos hecho 140 trajes de época. Y ha sido viable hacerlo. Nosotros en total hemos gastado unos 28.000 euros en hacer la película. Ha sido viable hacerlo y por supuesto no hemos gastado ni un tercio de eso en vestuario. ¿Por qué? Pues porque todo eran cosas cedidas. O sea, un montón de gente cedió sábanas viejas, cedió cortinas. O sea, la mayoría de trajes son cortinas. O sea, y un montón de material cedido por el que ha sido posible hacer eso. Y luego, pues creo que como el equipo de vestuario eran unas 30 personas que han estado trabajando sin cobrar nada. Pero día y noche. Ellos estuvieron 3 meses preparando vestuario. Ahora, había una realidad histórica. Habían edificios que han desaparecido. Entonces había que recrear todo eso en 3D. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo vamos a hacer? Ese es uno de los retos que tenemos pendientes. Sí que lo tenemos planificado y está tirado, los planos están tirados a propósito para poder hacerlo, pero también es el mismo, es rodearte de gente que pueda hacerlo. Ahí nos rodeamos de Salvador Fernández García, que es otro ceginero que está terminando diseño industrial en Valencia y la verdad que maneja muchísimo el mundo del 3D y de eliminación de objetos. Entonces, pues, tras muchas reuniones y sentarnos muchas noches con Paco Roca, arqueólogo municipal, diciéndole, bueno, el castillo de Cejín era así, estaba aquí, tenía estas almenas, la torre salía aquí y tal, pues consigue al final trazar un plano. Y con ese plano, pues consigue recrear un edificio 3D. Y echándole horas y horas y trabajo, pues consigue al final que en los planos se vea el castillo desaparecido de Cejín, o toda la muralla, las torres, o eliminar cualquier objeto que no sea, porque el casco viejo pues nada más que en antenas, cables, señales, todo eso hay que eliminarlo digitalmente. Muchas las pudimos quitar, pero hay cosas que no puedes quitar. Entonces, eso es trabajo y horas de 3D y de postproducción. ¿Cómo se trabaja en el cine? Contale a la audiencia, sobre todo a la uruguaya, donde hacemos muy poquititas películas. Pero de todas maneras, contanos un poco cómo se hace una película. Pues todo parte de un guión, bueno, de una idea original, ¿no? Primero surge una idea original, el guionista elabora un guión, y una vez que está el guión literario cerrado, que el literario, digamos, lo que es la obra de teatro cerrada, entonces nos ponemos a trabajar ya la parte más técnica, ¿no? Te coges al director de fotografía, te coges al director y empiezas a elaborar un guión técnico, en el cual viene enumerados todo y cada uno de los planos de la película, y la mayoría dibujados. Entonces, pues, solemos dibujarlos para probar, incluso una vez dibujados te va a la localización, tiras fotos de todos los planos, lo montas, ves que te funciona, vuelves a dibujarlo. Y entonces piensa que en Amber en total había unos 1.600 planos, en total de la película. Entonces, una vez que está ese guión, elabora un desglose de guión. Un desglose de guión es, coge una escena, la escena 6. La escena 6 es, por ejemplo, realmente el juicio. Busca localización. Se rueda en Mula, en el Tribunal de las Aguas de Mula se rodó. Un edificio magnífico que está escondido del mundo, pero es una pasada de edificio que es donde se repartían las aguas históricamente, donde se subastaba el agua para los regantes. Entonces allí rodamos, busca la localización y entonces empieza a hacer un desglose de qué hace falta para esta escena.
Pues el abogado lleva un papel en la mano, pues el papel en la mano está. Entonces ese papel ya pasa al equipo de arte. El equipo de arte tiene que elaborar ese papel que está. ¿Qué personajes salen? Fulanico, tal, tal. Busca el reparto de todos. ¿Qué vestuario lleva cada uno? Pasa vestuario. Vestuario elabora el vestuario de cada uno. Entonces siempre se funciona por departamentos, además muy independientes entre ellos. Entonces te vas allí, ya llega el día de rodaje, te vas allí, nosotros allí rodábamos a las 3 de la tarde. Pues el equipo de arte llegó a las 4 de la mañana. Prepararon toda la localización, ambientaron toda la localización porque había que tapar muchísimo con tapices, se colgaron muchísimos tapices, había que inventar. Era una escena muy complicada aquella con muchos movimientos de secuencia. Cerca a las 8 de la mañana llega el equipo de eléctrico y el equipo de cámara, montamos la grúa arriba, subimos la grúa porque era un tercer piso, subimos la grúa arriba, iluminamos toda la sala, se colocaron, porque tenía que ser de día y nosotros sabíamos que íbamos a terminar robando de noche. Entonces a los otros lados de la ventana colocamos 25000 vatios encima del camión y entonces empezamos a rodar, se empiezan a tirar planos. Creo que terminamos para las 6 de la mañana, poco más o menos, de rodar esa escena. Estuvimos de las 3 de la tarde a las 6 de la mañana. Porque tuvimos problemas con el tendido eléctrico, no había suficiente potencia. Nosotros gastábamos unos 40.000 vatios en una escena así. Termina, ya tienes todo el material descargado en un ordenador. Aproximadamente el minuto te ocupa unos 40 gigas, o sea, una burrada de material. Y entonces empieza el montaje. Entonces pasa por montaje, montaje ya te da un archivo de texto en el que dice dónde entra cada plano y en qué segundo sale. En este segundo entra el plano y en este segundo sale. Y entonces pasaría a postproducción. Postproducción primero etalona, que etalona es dar el color. Da color, postproducción, entonces empieza a eliminar objetos, a insertar objetos nuevos, a eliminar, por ejemplo, desaparece, ve un contador, es quien lo elimina, quien hace efectos digitales. Y una vez que está todo eso, se conforma todo y se lleva a la sala de cine. Ahora, ustedes, sobre todo allí en el Río de la Plata, dirán, con la crisis que hay en España, lo ven en los telediarios todos los días, en Telefe, en Buenos Aires, en Monte Carlo, TV, en Montevideo, por ejemplo. ¿Cómo hacen en un pequeño pueblo donde inclusive muchísimos negocios tienen que cerrar por la crisis? ¿Por qué no venden? Como dijeran ustedes, ¿de dónde sacan la guita? ¿De dónde la sacaron para hacer una superproducción? La mayoría del dinero viene por aportaciones particulares, vendiendo entradas del estreno, vendiendo chapas, camisetas. Hicimos una campaña de crowdfunding por internet para conseguir dinero, conseguimos unos 2000. Luego le dimos la opción a muchas empresas a participar y a colaborar como productores. Estuvo Televisión Local de Cejín, estuvo colaborando con nosotros, estuvo La Balandica, estuvo Joyería Rosa, estuvieron varias conserveras de bullas, se me olvidan muchísimas empresas, pero estuvieron muchísimas empresas colaborando con nosotros y aportándonos un poquillo de dinero para que fuera posible, a cambio de publicidad, por supuesto, y antes del estreno veremos sus anuncios. Y yo creo que te das cuenta, ¿no? Tú coges una empresa de Cejín y le estás vendiendo un anuncio que mínimo lo van a ver ya 3000 personas en 2 pases, más las que vengan, que quede un año para el estreno, ¿no? Y no hemos sacado la pena de entradas, o sea, serán muchísimas más. Y luego que van a ir un montón de DVDs que se sacarán, que se van a poner a festivales y estará el nombre de aquello. Y luego, por supuesto, la subvención que hizo el ayuntamiento de 3000 euros, que también creo que el ayuntamiento es una pasada, ¿no? Que lleven el nombre de tu pueblo por ahí, ¿no? A festivales y más con una recreación histórica, no solo ya turísticamente, es decir, tienes un documento de visual en el que vas a ver el Cejín de la época, en el que vas a ver las calles del Cejín conforme estaban, ya creo que trae cuenta, ¿no? Que por parte del ayuntamiento. Entonces, tras muchas reuniones y convencer y ver y hacer ver a la gente que el proyecto es viable y que se puede hacer, pues consigue esa financiación. Ahora, un compañero tuyo, hijo de un gran amigo nuestro, de un gran amigo de Coqui, que es el psicólogo Juan del Amor Moya, que ha estado infinidad de veces en nuestro programa. Su hijo Ángel, por ejemplo, creo que trabaja en la parte de la electricidad de la película. Entonces, cuéntanos un poco lo que hizo Ángel, pero también cuéntanos cuál es la labor del director. ¿La del entrenador de fútbol en el equipo? La mía ha sido más que del entrenador, ha sido la del seleccionador. O sea, ha sido el que ha dicho quién forma el equipo, cómo lo forma y de qué manera. Ángel estuvo en el departamento de iluminación, bajo el mando de Tony Guillén, y son el equipo que se encarga de iluminar una organización. La verdad es que es un equipo que echa muchísimas horas, que se les trata bastante mal en cine, porque son los que tienen que cargar con todo, son focos muy pesados, colocarlos, trabajo muy duro, ¿sabes? Ellos hicieron muchísimo de subirse a tejado, de colocar focos, tirar cables. O sea, un equipo que echa muchísimas horas y que es un trabajo muy físico y muy duro. No es como el que estamos en dirección, ¿no? Que casi todo el día estamos sentados prácticamente, estamos delante de un monitor.
pero ello es muy, muy duro. Y Ángel estuvo de eléctrico, que se llama en el cine, pero que es el departamento de iluminación. Es un nombre muy, muy raro porque tú dices eléctrico y lo asocias a electricidad, ¿no? Al que es electricista pero de la película, no, pero electricista otro. Ellos son un departamento que se dedica a iluminación. Son los que llegan primero a un set y cuando llega a rodar ese set ya está preiluminado y el director únicamente tiene que hacer unos pocos retoques para entrar a rodar. ¿Qué ha sido lo más difícil, la dificultad más grande que has encontrado para llevar a cabo este proyecto? Pues a lo mejor peco un poco pero ha sido fácil. Creo que ha sido una película fácil porque no hemos rodeado a la gente para que fuera fácil. Sí, ha habido muy duro, ha sido 20 días, los 20 días de rodaje primero fueron 20 días de dormir muy poco. Y hemos sacrificado muchísimas cosas, entre ellos varias asignaturas de la universidad que ya no, es que no se podía, hay un momento que había que elegir entre la universidad o la película. Y alguna ha ido para septiembre, pero ha merecido la pena, por supuesto. Y luego esos 20 días fueron de dormir, dormíamos 2-3 horas todas las noches. O sea, al final ya lo notábamos, cuando llevábamos los 20 días íbamos agotados y con muy poca paciencia ya, pero ha merecido la pena. Hemos rodado un largometraje y hemos demostrado que se puede hacer de otra manera hacer cine, que se podía hacer un largometraje en Cejín y hacerlo de una manera que no era lo normal en el mundo del cine y además contando con la colaboración total de un pueblo. Yo creo que no había nadie que le hayamos pedido, oye, necesito esto, y me hayan dicho que no, es que no podemos. Cualquier persona. Ahora, ven ustedes que es una persona que siempre ve el vaso medio lleno y no medio vacío. Entonces me imagino que antes de comenzar la película y ahora, por supuesto, tenés unos objetivos. Contanos los objetivos a medio y largo plazo con esta película. A medio, moverla, llevarla a festivales, enseñarla al mundo y demostrar que podemos hacer cine y que el cine no se hace solo en Madrid y que hay otra manera de hacer cine y que es viable y que no es una locura hacer cine, que puede ser como cualquier otro negocio que se puede hacer. Y a largo conseguir sacarle lo suficiente a Amber para poder hacer otra y hacer otra ya de otra manera. Hacer otra ya sin pedir tanto a la gente y cobrando, pero por supuesto montando un equipo de aquí de Cejín. Y con la gente que va a participar en la película. Yo he trabajado con otros equipos en Murcia, hemos trabajado en varias productoras, hemos rodado en Madrid, pero yo no cambiaba el equipo que hemos tenido aquí. Y hemos rodado con profesionales, fuera de aquí hemos estado trabajando con profesionales de muchísimo nivel. Y cuando llega aquí ve gente, lo que ha hecho Juan en el equipo de arte, lo que ha hecho Tony en el equipo de iluminación, el equipo de vestuario, cómo ha trabajado, todo el equipo de actores y de dirección actoral. Yo no lo cambiaba el equipo que hemos tenido aquí, aunque no sean profesionales, pues por unos profesionales. Creo que han hecho un trabajo muy, muy, muy bueno. ¿Qué cosas que ahora con la experiencia de haber terminado en Ver cambiaría? Sí, pero ha sido un trabajo brillante por parte de todos. Si se puede decir, una película, un largometraje que será presentado en festivales y que estamos absolutamente seguros que tendrá muy, pero muy buen éxito. ¿Cuánto ha llegado a costar? Amber ha costado va a costar, o sea, no llevamos un gastado, pero sí que queda que rodar el día 1, 2 y 3 una escena y queda la postproducción, que también será algo de dinero, estrenos. Va a costar unos 28.000 euros. Unos $35.000 más o menos. Increíble. ¿Qué les queda por hacer? ¿Hay más rodajes todavía por terminar? Pues rodamos el día 1, 2 y 3. Rodamos el día 1 y 2 escenas muy sencillas dentro de la iglesia de la Concepción, unos sueños que Martín tiene. Pero el día 3 nos enfrentamos a una escena bastante ambiciosa en la cual podemos pedir a todos los extras que han salido en la película que quieren volver a salir, pues que vuelvan a salir en el rodaje. Es una batalla a campo abierto, un tercio español avanzando bajo un bombardeo, en la cual pues tenemos la colaboración de un par de empresas de pirotecnia que vienen a hacer las detonaciones, un trabajo de vestuario bestial porque son muchísimos extras, armamento para todos, y una escena muy muy ambiciosa, pero que después de lo que hemos hecho ya nos creemos capaces de poder hacerla. Ok, mi padre, a quien yo no solamente quería mucho, sino que lo admiraba muchísimo, improvisaba constantemente, sin haber tenido casi estudios, podía arreglar lo que ustedes le pidieran. Y en tu caso, por ejemplo, fuiste a hacer una película, tuviste que volver al siglo XVII. Entonces, para hacer esta película, ¿has vuelto a los orígenes del cine? O sea, a lo que hacían seguramente antes, a la improvisación. En principio estaba todo medido, o sea, todo está medido en cine, intentamos que todo esté previsto y que no haya nada que se salga, pero siempre tienes que improvisar. Y creo que ha sido el trabajo del director en rodaje, ¿no? Porque
tú lo dejas todo previsto y planificado. Los planos, sabes qué planos vas a tirar, quién tiene que estar a qué hora y qué tiene que hacer cada uno. Y todo eso está previsto de antemano. Y están las órdenes de trabajo dadas, cada uno tiene su orden de trabajo, órdenes de transporte. Todo el mundo sabe qué tiene que hacer. El problema son los problemas que surgen. Que no cuentas con ellos o que te varían toda una escena. Entonces ahí es donde entra la improvisación. Pero en principio intentamos, como vamos con jornadas de rodaje tan apretadas y con tan marcadas de trabajo, intentamos que no haya nada que se salga que esté dado a la improvisación. Pero siempre hay que improvisar. En una escena, por ejemplo, de rodando en el Palacio de Fajardo, descubrimos que una puerta que había por la que tenía que entrar un actor no se puede abrir esa puerta. Entonces tuvo que variar toda la escena y todos los movimientos. Al variarte los movimientos te cambian todos los ejes de cámara y ya tienes que cambiar todo de punta a punta. Y eso se improvisa allí. Y sí, todas las escenas siempre llegaba a la localización y el día se te ocurre otra cosa. Decía, este plano está genial, y se te ocurre allí. Y dice, pues me lo voy a llevar, que me puede valer. Entonces todo eso es lo que improvise. Claro. Ahora, hace unos días, Coqui, tomando mate con mi esposa, una costumbre muy sudamericana que la conoces muy bien, yo le decía, y ella no estaba de acuerdo conmigo, por eso recurro a tu profesionalidad. Yo le decía, Ana, actuar es mentir, pero un buen actor, le decía yo, es aquel que convence al espectador. ¿Tenía razón yo o ella? Yo estoy con Ana. Creo que interpretar es una profesión y el mentiroso es una cosa y el actor es otra, ¿no? El actor recrea un papel y se mete en un papel, y recrear no tiene por qué ser mentir. O sea, tú estás interpretando algo que una persona te ha dado. O sea, es una historia que ha construido y tú estás interpretando una historia que un guionista ha construido, que un director ha construido. Entonces, creo que no es mentir, que es otra cosa, es interpretar, meterte en el personaje, meterte en la piel de alguien. O sea, el buen actor es el que consigue meterse al 100% en ese papel y te hace ver qué es ese papel. Y no hay nada que te salga de la ficción. O sea, nosotros intentamos en el cine y más en el tipo de películas como Amber que no haya nada que te saque de la ficción. O sea, ¿qué te saca de la ficción? O sea, un movimiento de cámara mal hecho, o sea, un bote de la cámara, que cambien los ejes, que el actor no sea el adecuado, que no esté en el punto que esté, que el vestuario no sea de época, un elemento que no es histórico en esta película te saca de la ficción. Entonces, nosotros, el objetivo de la película, de cualquier director, es conseguir que el espectador se siente en el primer minuto de la película y que se levante en el último, y no haya nada que se le pasa por la cabeza fuera de la película. Y eso quiere decir que nada te ha sacado de la película. Entonces, cuidar todos esos elementos, entre ellos que el actor esté en su sitio y la interpretación sea correcta, es lo que te hace mantenerte en la ficción y que no salgas de la ficción. Aquí la gran fiesta nacional, los toreros, el toreo, está teniendo muchísimos problemas, increíblemente diría yo, porque es la gran fiesta tradicional española. Pero de todas maneras, el ser director de cine en España es, por ejemplo, como ser torero en Japón. No, yo creo que no. Yo en Japón no conozco a ningún torero. Y en España conozco un sinfín de directores muy, muy buenos. O sea, creo que el cine español está mal valorado. Yo soy un amante del cine español y creo que España ha dado gente... ha dado y va a dar. O sea, sí que hay una época oscura del cine español, que es el tema del destape y películas, de hacer películas por hacer. Y hacer además a granel, ¿sabes? Decir, bueno, esta semana vamos a sacar 10 películas y rodar de esa manera. Pero creo que hay otra gente que ha rodado, o sea, gente como Berlanga, José Luis Cuerda, Fernando León de Aranoa, y gente tampoco, pues que a lo mejor no ha ido a los Goya, no ha ido a los Oscars, a los Goya sí, por supuesto, no ha ido a los Oscars, no son reconocidos a nivel internacional, pero que hace muy buen cine. Que no solo el cine, es que no me gusta el cine español porque no me gusta Almodóvar, ¿vale? Pero es que el cine español no es solo Almodóvar. Y creo que está dando gente, además últimamente Paco Plaza, Jaime Balagueró, haciendo las películas de Rec, que han innovado en el cine de terror en España y que están dándole una vuelta al cine español, pero está dando clases en Estados Unidos. ¿De qué es cine de terror? Y España ha dado muy buena cosecha de cine. Hasta el punto de, por ejemplo, hace unos meses admitía la RAE el término berlangueano, como referido a Berlanga, referido a lo que es Perpéntico y a lo que era el cine de Berlanga. Pues no conozco a ningún director americano que su apellido sea un término para referirse a una situación, ¿no? O los fenómenos como los que creó José Luis Cuerda con películas como Amanece, que no es poco, ¿no? Que haya quedadas ahora mismo con más de 9.000 personas que se juntan a ver una película o a visitar los escenarios en un pueblo. Creo que son referentes y son películas de culto. Y en España se ha hecho y se hace y se hará muy buen cine. A pesar de que no cuenten con todo el apoyo económico que deben de contar por parte de subvenciones o de facilidades para hacer cine.
Porque ya no es subvenciones, ¿vale? A lo mejor dices es que el cine español es malo porque está subvencionado. No estoy de acuerdo, pero bueno, podría ser claro. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos no hay subvenciones para el cine. Pero lo que es que te eliminan totalmente los impuestos. Vale, bienvenido, o sea, usted no paga impuestos, pero deje, o sea, no me dé subvención, pero elimíneme, o sea, fiscalmente hágamelo más fácil, que puedo hacerlo. O cosas como que está haciendo en Uruguay, decías que no se hace cine, pero se está haciendo muchísimo cine en Paraguay. ¿Por qué? Porque te devuelven el 40% de la inversión que hagas en cinematografía en su país. Entonces, así es fácil hacer cine. ¿Y qué pasa? Que tú llegas a rodar equipos de Hollywood y dices, vale, se van a dejar 2 millones de dólares aquí rodando. Paraguay encantado porque se dejan 2 millones en su industria y crean industria. Pero además la empresa que va a encantar porque me devuelven el 40%. Entonces, es genial, o sea, es fácil hacer cine así. Pero no como es aquí en España. Si nosotros podríamos haber hecho una película como la hemos hecho. De otra manera, no había manera de hacerla. Ahora, contar a la gente lo que vos pensás, fíjate, acerca de una película. Un gran maestro del suspense, estarás de acuerdo conmigo, creo yo. A mí me encantaba Alfred Hitchcock. En algún momento dado de su vida dijo, una película no es un pedazo de vida, decía él, es un pedazo de pastel. ¿Vos qué pensás? Hitchcock ha sido uno de los maestros. Además, hace muy poco, anoche o antes de anoche, vimos en casa que le echaron en un canal de la televisión. Vimos la soga primero y después vimos Los pájaros de Hitchcock. Vimos las dos películas. Y a mí, mira que lo habré visto veces, ¿no? Y a pesar de la antigüedad que tiene en sus películas, siempre te mantiene al 100% y te mantiene en vilo. A mí me parece un ejemplo de lo que te decía antes de no salir de la ficción, ¿no? Hitchcock, por ejemplo, en La soga. En La soga está entera rodada en un plano secuencia. La cámara no corta. Corta únicamente cuando tiene que cambiar de rollo y lo hace siempre en la espalda del protagonista y de una manera. Y tener una película que el plano no ha cortado y que tú no en ningún momento que digas tú necesito ver otra cosa, o sea, porque la función del director es dar con la cámara lo que el espectador necesita ver en cada momento de esa ficción. Y sentirte allí y decir, es que no necesito ver otra cosa, es que ese plano secuencia es todo lo que necesito ver. Eso me parece magistral. Y luego coordinar todos los movimientos necesarios para mover un equipo tan grande. Porque tú estás viendo la pantalla y dices, vale, es que solo hay 6 actores delante. Pero 6 actores, hay un cámara, hay un foquista, hay un equipo de iluminación enorme atrás, hay 5.000 gente, o sea, 5.000 personas moviéndose detrás de la cámara. Y coordinar todo eso para que salga en un plano secuencia, el plano secuencia de casi 15 minutos, es muy complicado. Nosotros en Ambel hicimos algunos planos secuencia. Hicimos uno en mula muy complejo, con movimientos de varios actores que salían de plano, entraban, una grúa por medio, los raíles. Era muy complejo, muy al estilo de Berlanga, de los planos secuencia, esos infinitos, de mucho entrar y salir de gente y una cámara que da muchas vueltas. Pero apenas dudaba 1 minuto y medio en la película. Y creo que estuvimos casi 6 horas para tirar ese plano nada más. Y era solo un plano y 1 minuto y medio de la película. Entonces, eso es lo que me parece magistral de Hitchcock, y mantener en suspense todo el rato a la gente y mostrar muy poco, ¿no? Sin mostrar mucho, ¿qué pasa? Por ejemplo, vuelvo a decir la de La soga porque es la que más reciente tengo. O sea, levantar un ataúd, o sea, levantar el halcón donde está muerto el tío, y tú en ningún momento ves al muerto y no has visto nada. Ni has visto sangre, en Hitchcock nunca ves sangre, no ves el asesinato, no ves nada. Y estás en tensión y estás pasándolo mal y no has visto nada. Eso es la magia del cine. Y lo bueno del espectador es que durante, por ejemplo, 2 horas de proyección de la película, los problemas son de otros. Sí. Esa es la magia del cine, ¿no? Saber transmitir. El otro día viendo una de las escenas, porque hicimos un premontaje para gente del equipo, porque hay una escena en la que morirá su primera mujer, y una escena fuerte, con un intento de violación y tal. Y dice, no me gusta la escena porque me pasa mal. Digo, bueno, esa es la intención del cine, causar sensaciones, ¿no? Da igual que sean buenas o malas, donde las películas de humor te tienes que reír. Pero donde hay una situación mala te tienes que pasarlo mal. Bueno, para terminar, algo que no te hayamos preguntado y sobre todo, ¿en qué festivales, hablaba de festivales, así a priori, tenés pensado presentarla? Es muy pronto, sobre todo por los requisitos de cada festival. Hay que estudiarlos, ver qué nos piden cada uno, porque hay algunos festivales en los que la película no puede estar estrenada para presentarla, y nosotros va a estar estrenada y queremos estrenarla aquí en Cejín, y creo que la película se debe a Cejín. Entonces es muy pronto para saber eso de qué festivales. Pues lógicamente el Festival de Málaga sería el objetivo a corto plazo de ir. Que sea el festival
ya profesional y con nivel para poder mover la película. Y luego, cosas no me he preguntado nada, simplemente invitar a las escenas que rodamos, sobre todo el día 3, la escena que os decía de la batalla, a cualquier extra que no que ha participado en la película, que tiene su vestuario y que le apetece volver a salir, a que nos mande un mensaje y que estamos encantados de que vuelva a salir, una escena que ha estudiado muchísima gente, que va a estar muy bien la escena, nos lo vamos a pasar genial, va a ser una escena muy divertida y técnicamente compleja, en la cual vamos a ver un equipo muy grande rodando y que está invitado cualquier extra que quiera salir a venirse. 1, 2 y 3 de noviembre. Sí, sobre todo el 3 es esta escena. El 3 de noviembre del 2013. Muy bien. Te invito, y si es posible, dentro de unos meses, cuando tengas ya medio armada la película, para hacer otra entrevista y pasar precisamente algunas escenas de la misma. ¿Puede ser? Encantado. Muy bien, muchas gracias, Coqui. A ustedes, decirles que saben perfectamente bien que siempre fui un enamorado de los hermanos Marx, sobre todo de Groucho. Y para terminar entonces nuestro programa de hoy, quiero decirles que en algún momento de su vida Groucho dijo: jamás voy a ir a ver una película donde el pecho del héroe sea más grande que el de la heroína. Hasta la semana que viene.